He make all of us come in the kitchen in the back, utility room, make us stand there for a minute. So as we're all standing there, he puts his arm around the girl's neck, tries to kill her, tries to choke her. He lets her go and she falls. She falls to the floor. We're all thinking that he didn't kill that girl. I said, man, what are you doing, man? You tripping. Just like a madman, he was just crazy. So I didn't do nothing to stop it. Estas impactantes declaraciones fueron dadas por Letalvis Cobbins, de 24 años, quien fue uno de los 5 sujetos acusados de los hechos en los cuales le quitaron la vida a Christian Shannon Gale y a Hugh Christopher Newsom, el cual sacudió a la tranquila ciudad de Knoxville en enero de 2007. Las alarmas se dispararon cuando la pareja nunca llegó a una fiesta donde los esperaban sus amigos, lo que desencadenó una intensa búsqueda por parte de las autoridades y la comunidad local, que terminó en una pesadilla inimaginable. Si quieres conocer todos los detalles de este caso, que generó una fuerte polémica debido a implicaciones raciales, te invitamos a que te quedes hasta el final del video. El caso de Christian Shannon Gale y Hugh Christopher Newsom. Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. En la tranquila ciudad de Knoxville, en Tennessee, 2 jóvenes brillantes y llenos de sueños, Shannon Gale Christian y Hugh Christopher Newsom, nunca imaginaron que sus vidas se entrelazarían en un camino que culminaría en una tragedia. Shannon nació el 29 de abril de 1985 en el condado de Nacogdoches, Texas, Estados Unidos. Creció en el seno de una familia amorosa, al lado de su hermano Chase y de sus padres Gary y Dina, quienes formaban un matrimonio sólido con valores familiares y una profunda fe en Dios. Se mudó a Tennessee con su familia en 1997. Allí asistían a la iglesia bautista West Park, donde Shannon era querida por todos. Su personalidad chispeante y su espíritu generoso conquistaron a cuantos la rodeaban. Con un carácter alegre y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, se destacó en la escuela, exhibiendo un talento natural para el arte y la música. Su círculo de amigos la adoraba y su carisma era contagioso. En el año 2003, se graduó de la escuela secundaria y comenzó la carrera de sociología en la Universidad de Tennessee. Unos años después, conoció a Hugh Christopher Newsom, o Chris como lo llamaban, y como nos referiremos a él en adelante. De este chico se supo que nació el 21 de septiembre de 1983 en Tennessee, Estados Unidos. Era hijo de Hugh y Mary Newsom, y tenía 3 hermanos, Dennis, Debbie y Andrea. Al parecer, su padre sirvió en el ejército, por lo que la familia Newsom pasó de un lugar a otro debido a las exigencias del trabajo de Hugh, pero finalmente se establecieron en Knoxville. Chris era un apasionado del béisbol y del golf. Su vida se caracterizaba por su dinamismo,
y además de practicar estos deportes, disfrutaba del tenis y la pesca. A pesar de su naturaleza reservada, era un amigo leal y siempre dispuesto a apoyar a quienes amaba. Durante su etapa en la escuela secundaria, formó parte del equipo de béisbol, pero una lesión le impidió continuar disfrutando de su amado pasatiempo. Desde niño desarrolló un talento innato por construir cosas de madera, por lo que aprovechó sus habilidades manuales y tras graduarse de la secundaria en el año 2002, comenzó a estudiar en el Colegio Comunitario Técnico Estatal de Pellissippi, donde se graduó como carpintero. Al igual que la familia de Shannon, los Newsom también eran fieles seguidores de Jesucristo y creyentes de la palabra de Dios, además de destacados miembros de la Iglesia Bautista. Aunque no está clara la forma en la que Shannon y Chris se conocieron, en algunas reseñas señalan que fue a través de amigos en común que comenzaron a frecuentarse, hasta que finalmente en noviembre de 2006 iniciaron una relación amorosa. Los jóvenes estaban enamorados y emocionados por todo lo que les esperaba en el futuro. Shannon, de 21 años, por su parte cursaba el último año de la carrera de Sociología, la cual culminaría para el año 2007, mientras que Chris, de 23 años, perseguía su pasión por el deporte y por la carpintería. Sin embargo, el destino tenía planes siniestros, ajenos a sus ilusiones. Y la noche del 6 de enero de 2007 marcó el inicio de lo que se convertiría en una pesadilla. Ese día, la pareja recibió una invitación para la fiesta de cumpleaños de un amigo. Ambos estaban emocionados por pasar un buen rato con sus compañeros, pero anhelaban también disfrutar de la compañía mutua antes de la celebración, por lo que hicieron planes para ir a cenar juntos antes de acudir a la fiesta. Chris dedicó la tarde a jugar golf con sus amigos, mientras que Shannon se fue al apartamento de una amiga para arreglarse. Alrededor de las 8 de la noche, su amiga se fue a la fiesta, mientras que ella se quedó a esperar a que su novio la recogiera. Los amigos de la pareja estaban acostumbrados a su coqueteo, por lo que les dieron el espacio que necesitaban y acordaron encontrarse más tarde en la reunión, a la cual jamás llegaron. Esa noche Chris llegó algo retrasado a buscar a su novia, y aunque eso provocó cierta frustración en ella, lograron resolver su pequeña disputa antes de dirigirse al estacionamiento para buscar el auto de Shannon. La joven se sentó al volante, mientras Chris se inclinaba en la puerta hacia ella para abrazarla en un gesto de reconciliación. En ese instante, no notaron la presencia de varios hombres desconocidos aproximándose desde detrás del vehículo, quienes emboscaron a la pareja a punta de pistola, cambiando drásticamente el rumbo de su noche. Aterrorizados, Shannon y Chris obedecieron las amenazas de los sujetos, quienes de inmediato los ataron de pies y manos y les vendaron los ojos. Los forzaron a acomodarse en el asiento trasero de la camioneta blanca de Shannon, mientras los captores se dirigían a una casa abandonada en uno de los barrios más duros de Knoxville, donde acabaron con sus vidas de una manera brutal. Una vez dentro de la vivienda, los abusos comenzaron de inmediato. Chris fue el primero en ser atacado y sodomizado con un objeto, al menos por uno de los perpetradores, mientras que su novia era testigo de todo su sufrimiento. La violencia fue tal que le provocó al chico graves heridas en sus zonas genitales. No está claro cuánto tiempo duró la paliza, pero finalmente lo desnudaron casi por completo, dejándole solo los calzoncillos y la camiseta. Le colocaron una correa de perro alrededor del cuello, le ataron las manos a la espalda, le cubrieron los ojos con un paño, le amordazaron la boca con un calcetín y lo sacaron de la casa.
Los sujetos cruzaron la calle hacia una estrecha zona verde, detrás de las vías del tren. Una vez allí, apuntaron al chico con una pistola en la cabeza, obligándolo a caminar descalzo por toda la vía. Después de caminar una cierta distancia, el viaje de Chris se detuvo y le ataron las piernas. Seguidamente uno de ellos le propinó 2 disparos. El primero lo alcanzó en el cuello y el segundo en la parte superior de la espalda. A pesar de las heridas, el chico continuaba con vida. Ante eso, uno de los sujetos se le acercó y le presionó el cañón del arma en la oreja derecha, causando su deceso de manera instantánea. Después de la ejecución, los captores envolvieron el cuerpo del joven en una manta, lo rociaron con gasolina y le prendieron fuego para borrar las evidencias. Después de acabar con la vida de Chris, los delincuentes regresaron a la casa donde una mujer cuidaba de Shannon, cuyo destino fue aún más horrible que el de su novio. Mientras los hombres estaban fuera, Shannon intentó persuadir a la mujer que la cuidaba para que la dejara ir, pues sabía que los sujetos eventualmente regresarían para hacerle daño. Sin embargo, la cuidadora no hizo nada por cambiar el trágico destino que le esperaba. Finalmente, cuando los delincuentes regresaron, Shannon sabía que estaba en peligro, pero jamás imaginó todo el infierno que se avecinaba. Los hombres comenzaron a golpearla y a someterla a tratos crueles. Le dieron puñetazos, patadas y abusaron sexualmente de ella repetidamente. La agresión sexual fue extremadamente despiadada, pues durante el acto, la chica fue atada a una silla donde al menos 2 de los sujetos la ultrajaron, y al igual que con su novio, con ella también usaron varios objetos para infligir más daño. La violencia sexual le provocó hemorragias y lesiones graves en sus genitales y en la boca. Los hombres arrastraron a su indefensa víctima de habitación en habitación, dejándole dolorosas quemaduras y rasguños en diferentes partes del cuerpo. Shannon suplicó repetidamente clemencia y les pidió que le perdonaran la vida, pero todo fue en vano. Los perpetradores le vertieron lejía de uso doméstico en la garganta y sobre su zona genital sangrante y golpeada en un intento por ocultar cualquier evidencia de abuso. Todo esto mientras ella aún estaba viva. Poco después, el cabecilla del grupo le rompió el cuello. Aunque los delincuentes pensaron que había fallecido, ella aún seguía con vida. La ataron con cortinas y una tira de ropa de cama, y le envolvieron la cara con una bolsa de plástico. Metieron el cuerpo en posición fetal en un contenedor de basura en la cocina de la casa, el cual era tan pequeño que el cuerpo envuelto apenas cabía dentro de él. Los muslos de la chica presionaban fuertemente contra su pecho, por lo que apenas podía recibir una pequeña dosis de oxígeno a sus pulmones, por lo que se asfixió lentamente hasta fallecer. Mientras ocurría todo esto, los amigos de Shannon y Chris los esperaban en la fiesta. Sin embargo, al ver que no llegaban, comenzaron a llamarlos y enviarles mensajes de texto, pero no obtuvieron respuesta. A pesar de varios intentos de comunicación, no lograron obtener respuesta alguna, lo que resultó inusual y alarmante. Ante esta situación decidieron investigar por su cuenta, acudiendo al apartamento donde Shannon se había estado preparando para la noche. Allí hallaron la camioneta de Chris en el estacionamiento, pero faltaba la de su novia. Esto desconcertó a los conocidos, quienes llamaron a los padres de la joven para saber si ella estaba en casa. Su madre se angustió, pues apenas unas horas antes, su hija los había llamado para decirles que regresaría tarde a casa. Las cosas se tornaron peor a la mañana siguiente,
cuando Shannon no asistió a su trabajo. La preocupación de su familia se intensificó tras no recibir noticias de la muchacha. Su ausencia era un indicador de que algo no estaba bien, pues ella jamás faltaba a sus actividades cotidianas sin avisar. Sus familiares se comunicaron con los padres de Chris para ver si estaban juntos, pero ellos tampoco tenían noticias de él. Ante esto, tomaron la decisión de denunciar la desaparición de la pareja ante la policía. Aunque inicialmente no generó una respuesta efectiva, puso en marcha una búsqueda que involucró no solo a la familia, sino también a sus amigos y a toda la comunidad, que buscó en las zonas cercanas y en los hospitales locales. Lamentablemente, la escena se tornó oscura cerca del mediodía del 7 de enero, cuando la policía fue alertada por un trabajador sobre el hallazgo de un cuerpo en unas vías de tren cercanas. Al llegar al lugar, los peritos hallaron el cadáver envuelto en un edredón y con una sudadera envuelta alrededor de su cabeza. Tenía los pies descalzos y llenos de barro, lo que indicaba que había caminado descalzo hasta el área donde acabaron con su vida. El cuerpo de Chris fue identificado por un detective de homicidios que lo conocía porque era amigo de su hijo y fue el encargado de informarles a sus familiares la trágica noticia. Cuando le preguntaron cómo estaba tan seguro que se trataba de Chris, si su cuerpo estaba prácticamente calcinado, el agente respondió que lo había identificado por sus ojos. Unos 20 amigos del chico llegaron a la morgue, donde ingresaron todos al mismo tiempo. La imagen de aquellos jóvenes reunidos llenó de inquietud a los padres de Chris, pues en su mente no podían evitar preguntarse por qué su hijo no estaba con ellos. El hallazgo del cuerpo de Chris era una mala señal e indicaba que Shannon también podía estar sin vida, o al menos en peligro, por lo que la familia y amigos, aferrados a la esperanza de encontrarla viva, intensificaron su búsqueda. Utilizaron la tecnología para rastrear la última ubicación de su celular, concentrando la búsqueda en un área que, irónicamente, sería clave para el desarrollo del caso. Con la ayuda del proveedor de telefonía móvil, descubrieron que el teléfono de la joven había sonado por última vez en una torre de telefonía de Cherry Street. Tras largas horas de búsqueda, la madrugada del 8 de enero, encontraron abandonada la camioneta de la muchacha. La localización del vehículo generó la implicación de los cuerpos policiales en la investigación. Inmediatamente se ordenó el peritaje del auto, en el cual faltaban varios objetos, como un osito de peluche y fotografías que la joven solía guardar allí, además del cargador de su teléfono y su iPod. Un dato que le resultó extraño a los detectives era que los asientos delanteros estaban reclinados hacia atrás, lo que impedía que ella alcanzara los pedales. El suelo del auto estaba cubierto de barro, algo inusual dado el esmero con el que la joven mantenía su vehículo. Las pegatinas de las ventanillas exteriores habían sido retiradas, y adentro había un paquete de cigarrillos de una marca distinta a la que ella y Chris fumaban. Pero lo que definitivamente ayudó a las autoridades a encontrar la primera pista fue el hallazgo de un sobre que contenía huellas dactilares, las cuales, al ser analizadas, revelaron una coincidencia en la base de datos de las autoridades que condujeron a un sospechoso. Lemaricus Davidson, de 25 años. Al indagar en los antecedentes de este sujeto, nacido el 13 de junio de 1981, los detectives descubrieron que acababa de cumplir una condena de 5 años en Tennessee por robo de vehículo y robo agravado el 5 de agosto de 2006. Al buscar su dirección residencial, los investigadores descubrieron que era la calle Chipman, la cual estaba ubicada a 1,5 kilómetros de donde fue hallado el auto de Shannon. Con esta pista, el 9 de enero, una comisión policial se trasladó a la dirección señalada,
pero los perpetradores ya habían huido del lugar y la casa estaba vacía. Afortunadamente para las autoridades, existía una orden de arresto válida contra el hombre, gracias a la cual pudieron ingresar al inmueble. En el interior de la vivienda, el jefe de policía, inmerso en su labor de búsqueda, se topó con un cubo de basura en la cocina, cuya forma resultaba inusual. Sospechando que alguien podría estar oculto en su interior, se preparó para un potencial enfrentamiento. Con cautela desenfundó su arma y se acercó al misterioso objeto. Al levantar la tapa del contenedor, se encontró con algo macabro. Entre las bolsas de desechos sobresalía un brazo cortado. Al abrirlo, se topó con el cuerpo de Shannon en el interior, con los ojos y la boca abiertos y desnuda de la cintura hacia abajo. La escena fue rápidamente acordonada y se inició una exhaustiva investigación policial. En el domicilio se hallaron diversas pertenencias de la pareja, tales como la licencia de conducir y la gorra de Chris, junto con el bolso, el iPod, los zapatos y fotografías de Shannon. Las huellas dactilares de Davidson estaban presentes en casi todos los artículos recuperados, incluidas las bolsas utilizadas para ocultar el cuerpo de Shannon. Las evidencias recabadas en el apartamento llevaron a los investigadores a concluir que varios elementos habían influido en el caso. Asimismo, se encontraron casquillos de bala y una botella de gas en los alrededores, lo que establecía un vínculo directo entre Davidson y el crimen de Chris. Al obtener los resultados forenses, los peritos hallaron restos de semen de Davidson en el cuerpo de Shannon, aunque también había otras muestras halladas en la boca de la chica que pertenecían a otro sujeto. La autopsia realizada al cuerpo de Shannon y Chris no solo reveló la forma cruel y despiadada con la que los delincuentes acabaron con la vida de la pareja, sino de todas las vejaciones a las que ambos fueron sometidos. En el caso de la chica, fue la que llevó la peor parte, pues su deceso se produjo luego de largas horas de agonía. Los detectives obtuvieron algunos testimonios de personas que ayudaron a la investigación. Uno de ellos fue el de un conductor de una empresa cercana a la vivienda de Davidson, quien declaró que la madrugada del 7 de enero había llegado a su residencia alrededor de las 12:30 y notó que las luces del inmueble del sospechoso estaban encendidas y el lugar parecía estar ocupado a esa hora de la noche. Recordó ver una camioneta estacionada frente a la propiedad con las luces del porche encendidas, y que luego ese mismo auto pasó frente a él a baja velocidad como si los ocupantes lo estuvieran observando, y aseguró que vio a 4 hombres negros adentro. Otro testigo que vivía a una cuadra advirtió que escuchó 3 estallidos en la dirección de las vías del tren aproximadamente a la 1:45 de esa madrugada. La policía comenzó una intensa persecución cuyo objetivo central era Davidson. Las investigaciones revelaron que este sujeto había realizado varias llamadas a un hombre llamado Eric Boyd, de 34 años, quien fue arrestado. Durante su interrogatorio, el sujeto reveló el paradero de Davidson, quien se escondía en una vivienda deshabitada cercana. Con esta información, el 11 de enero, los investigadores realizaron su captura, encontrando en su poder los zapatos de Chris y un revólver calibre 22, que coincidía con el arma con la que le habían quitado la vida al joven. Durante el interrogatorio, el sujeto ofreció varias versiones de los hechos. En un principio, negó rotundamente cualquier implicación en los crímenes, alegando ignorancia sobre lo sucedido. Sin embargo, a medida que proseguían las preguntas, su relato cambió, señalando a otros culpables,
Uno de ellos, su medio hermano Letalvis Cobbins, de 24 años. La novia de este, Vanessa Lynn Coleman, de 18 años, y a un tercer sujeto llamado George Thomas, de 24 años. Davidson insistió en que permanecía en casa cuando ese sábado por la noche, los otros dos hombres llegaron con la pareja en un vehículo robado. Afirmó haber querido desvincularse del acontecimiento y que se fue de la casa a fumar drogas. Luego regresó y vio a la chica, quien le pidió que la ayudara. Admitió haber usado el auto de Shannon para actividades delictivas y luego intentó borrar sus huellas dactilares. Aunque sus declaraciones resultaron engañosas, gracias a la información que proporcionó ese mismo día, la policía arrestó en Kentucky a Letalvis, su novia Vanessa y a Thomas, todos sospechosos de haber participado en los crímenes. Al momento de realizar su detención, la policía incautó varios objetos, entre ellos una computadora en la que Thomas y Letalvis habían estado viendo la cobertura de noticias de los crímenes. La policía también confiscó un bolso que contenía varias de las pertenencias de Shannon, incluido su bolso de cosméticos y su monedero. Al comparar las muestras de ADN de Letalvis, los estudios arrojaron que los restos de semen hallados en la boca de Shannon coincidían con los de él. Asimismo, los detectives descubrieron que en 2003 había sido condenado por intento de robo en tercer grado en Nueva York. Al inicio de la investigación, Eric, quien fue el que condujo a los agentes hasta Davidson, no era considerado culpable, pero durante los interrogatorios a Letalvis, quedó claro que él había sido el que condujo el auto la noche del rapto. En el caso de Vanessa, admitió haber estado presente en la casa cuidando a Shannon, aunque alegó que estaba siendo presionada y amenazada por Davidson. No obstante, su declaración fue refutada, pues durante los arrestos, la policía encontró un diario, el cual, al ser analizado por un examinador de documentos forenses, verificó que la letra coincidía con la de Vanessa. En el escrito con fecha del 9 de enero de 2007, la chica hablaba de una experiencia genial que había tenido, lo que demostraba su complicidad en los actos delictivos. Aunque tuvo el tiempo suficiente para liberar a Shannon mientras los hombres estaban fuera de la casa, acabando con la vida de Chris, su decisión fue permanecer en silencio. La cobertura mediática del doble crimen en Knoxville generó diversas reacciones y controversias en torno a la representación racial de las víctimas y los sospechosos. Varios blogueros y críticos de los medios alegaron que la atención nacional hacia el crimen de dos jóvenes fue inusitadamente escasa, argumentando que esto se debía a que las víctimas eran blancas y los 5 sospechosos eran de raza negra. La mayoría de la información provino de medios locales y plataformas de noticias en línea, señalando un aparente desinterés de los grandes medios. Los primeros reportes erróneos catalogaron el cuerpo de Shannon como mutilado. Sin embargo, el fiscal del distrito desmintió estos informes, identificando que la fuente original era un alguacil federal que había trabajado en el arresto de los sospechosos en Kentucky. Posteriormente, la falta de evidencia sobre una posible motivación racial fue confirmada por el jefe de policía, quien afirmó que los crímenes estaban más alineados con un asesinato premeditado que con un crimen de odio. A pesar de estas afirmaciones, algunos comentaristas insistieron en que el crimen contenía motivaciones raciales profundas. La madre de una de las víctimas también expresó su desacuerdo con la idea de que no había un componente racista en el ataque, sugiriendo que aunque el crimen comenzara con un robo, evolucionó hasta un ataque basado en odios raciales. Todo esto generó varias protestas, una de ellas el 27 de mayo de 2007, donde un pequeño grupo de supremacistas blancos se reunió en Knoxville para alzar su voz,
aunque fueron superados en número por un grupo contrario de manifestantes, reflejando el descontento social hacia su postura. Un columnista señaló que el enfoque sobre el crimen estaba distorsionado y que los medios ya presentaban un sesgo en cómo se representaban las víctimas y los perpetradores de diferentes razas. En medio de la polémica generada, se realizaron varias audiencias para llevar a los 5 acusados a juicio. El único de los detenidos que no fue acusado por el gran jurado del condado de Knox fue Eric, pero sí fue acusado por un gran jurado federal en el Distrito Este de Tennessee el 23 de agosto de 2007. El gran jurado presentó una acusación formal sustitutiva, acusándolo de ser cómplice de un robo de auto, lo que resultó en lesiones corporales graves a otra persona y encubrimiento de un delito grave. Fue el único sospechoso que no fue acusado de asesinato. El 16 de abril de 2008, fue declarado culpable de los cargos, sentenciado a un máximo de 18 años de cárcel, los cuales debía cumplir en una prisión federal de baja seguridad en el condado de Yazoo, Mississippi. Los otros 4 sospechosos acusados en el condado de Knoxville debían ser juzgados por separado en juicios entre mayo y agosto de ese mismo año 2008. Sin embargo, las fechas se trasladaron a 2009 debido a varias razones. Una de ellas fue que el juez Richard Baumgartner permitió que Thomas y Letalvis fueran juzgados por jurados del condado de Nashville, debido a la publicidad que había sobre el caso en Knoxville. En el caso de la defensa de Letalvis, solicitó que se declararan inadmisibles las llamadas hechas por su cliente a sus allegados mientras estaba detenido. Sin embargo, el magistrado dictaminó admisibles las llamadas telefónicas del sujeto, las cuales incluían comentarios que hicieron sobre el ADN y otras pruebas del caso. También lo grabaron hablando de sus pertenencias a una pandilla. El primero en ser juzgado fue Letalvis, quien enfrentaba 46 cargos, 16 de ellos por homicidio doloso relacionados con la violación, el robo y el secuestro cometidos contra Shannon y Chris, 2 cargos de asesinato premeditado, 2 cargos de robo especialmente agravado, 4 cargos de secuestro especialmente agravado, 20 cargos de violación agravada y 2 cargos de robo. Además, fue acusado de agredir a un funcionario penitenciario mientras estaba encarcelado en espera de juicio. En medio del debate, el sujeto subió al estrado para dar su versión de los hechos. Afirmó que recién había llegado a la ciudad para encontrarse con su medio hermano Davidson, a quien tenía tiempo sin ver porque estuvo recluido en prisión, y para estar con su novia Vanessa. Dijo que Davidson y Eric le dijeron que los acompañara a conocer a una chica. Aunque aseguró que en un principio se negó pues estaba con su novia, terminó acompañándolos hasta un complejo de apartamentos. Cuando llegaron, vieron la camioneta con Shannon en el asiento del conductor, mientras hablaba con Chris. Entonces su hermano y Eric sometieron a la pareja y le ordenaron a él que condujera de regreso a la casa de Davidson. Según su versión, una vez que llegaron a la residencia, su hermano, en compañía de Eric, llevó a la chica a un dormitorio y luego se llevaron a Chris, y regresaron sin él. Aunque en un principio aseguró que no había tenido relaciones sexuales con Shannon, en el juicio admitió que la chica le había hecho sexo oral. El 25 de agosto de 2009, Letalvis Cobbins fue declarado culpable de los crímenes de la pareja. Aunque se enfrentaba a la posibilidad de la pena capital porque había sido hallado culpable por homicidio en primer grado en el caso de Shannon y culpable de facilitar el deceso de Chris, fue absuelto del abuso a Chris y recibió una condena a cadena perpetua sin libertad condicional. El siguiente juicio llevado a cabo fue el de Davidson, quien además de enfrentar los mismos 46 cargos que su medio hermano,
también fue acusado por un segundo robo cometido en una pizzería un día después de los crímenes. La publicidad contra el hombre llevó a sus abogados a argumentar que era necesario un cambio de sede para garantizar un juicio justo. Sin embargo, el Ministerio Público argumentó que se podía encontrar un jurado imparcial en el condado, y el juez posteriormente denegó la moción de la defensa. Durante el juicio, la fiscalía subió al estrado a la médico forense que realizó las autopsias de los cuerpos, quien dio detalles de todo el daño que el acusado y sus cómplices le infligieron a la pareja. Asimismo, mostró en detalle las fotos de la autopsia realizada a los cuerpos de ambas víctimas y presentó cada una de las evidencias halladas en la casa. Mientras se llevaba a cabo esta diligencia, un nuevo fiscal que asistía al caso se desmayó cuando se proyectaban las imágenes de la necropsia de Shannon. Tras el incidente hubo un breve receso, después del cual la fiscal no regresó a la sala. La acusación señaló que para el momento en que ocurrieron los hechos, Davidson, quien recién había salido de la prisión, fue el autor intelectual del crimen de la pareja. Según la hipótesis fiscal, el chico, frustrado por las tensiones que lo rodeaban, incluida una reciente discusión con su novia, tomó la decisión drástica de involucrarse en un acto delictivo. Aunque el sujeto trató de librarse de la culpa, el Ministerio Público advirtió que en complicidad de su medio hermano y los otros coacusados, planeó un robo que culminaría en rapto y posterior fallecimiento de 2 jóvenes inocentes. Además, refirieron que él fue quien ejecutó el disparo que acabó con la vida de Chris y rompió el cuello de Shannon. Luego de perpetrar los crímenes, actuó como si nada y salió de la casa a consumir drogas. Tras escuchar los alegatos de la defensa, finalmente, el 28 de octubre de 2009, con un veredicto unánime del jurado, Lemaricus Davidson fue declarado culpable de 4 cargos capitales, 2 cargos de homicidio en primer grado y los 2 asesinatos premeditados en primer grado de la pareja, y fue sentenciado a la pena capital. Sin embargo, las cosas para él aún no terminaban, ya que debía esperar su sentencia, relacionada con los cargos restantes, la cual llegó en junio de 2010, cuando fue condenado a 80 años por otros cargos relacionados con los crímenes. Esta sentencia se cumpliría consecutivamente a la pena de muerte impuesta en 2009. Durante la sentencia, el juez dijo que el crimen era uno de los casos más increíblemente escandalosos, crueles e inhumanos que hubiera visto el tribunal. También dijo que era inexplicable cómo la gente podía participar en este tipo de conducta, y advirtió que realmente no había una sentencia lo suficientemente severa para castigarlo por la conducta por la que había sido condenado. Previo a esta nueva sentencia, en diciembre de 2009, George Thomas enfrentó al jurado y fue declarado culpable de múltiples cargos, obteniendo una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Luego le tocó el turno a Vanessa, quien fue la última en ser juzgada. Aunque había recibido inmunidad de las autoridades federales por dar su testimonio en el caso de Eric, los tribunales estatales dictaminaron que la concesión federal de inmunidad no podía extenderse a los cargos estatales de asesinato y violación. Por ello se enfrentó a 40 cargos estatales, entre ellos 12 cargos de homicidio grave relacionados con violación, robo, secuestro y hurto, un cargo de asesinato premeditado, solo de Shannon, un cargo de robo especialmente agravado, solo de Chris, 4 cargos de secuestro especialmente agravado, 20 cargos de violación agravada y 2 cargos de robo. El 13 de mayo de 2010 fue absuelta de asesinato en primer grado
y declarada culpable de cargos menores. 2 meses después, el 30 de julio, fue sentenciada a 53 años de prisión. Durante la audiencia de sentencia, el padre de Shannon, Gary, se convirtió en la voz del luto, recordando a la acusada el impacto devastador de sus crímenes. Con un tono suave y una voz cargada de tristeza, expresó que le habían arrebatado a su hija, negándole momentos irrepetibles como el baile de bodas y la oportunidad de abrazar a su nieto. Por su parte, su esposa Dina miró fijamente a Vanessa, quien había tratado de justificar su llegada a Knoxville como una aventura. Con un enfoque incisivo, la madre de Shannon cuestionó la locura de tal caracterización al reflexionar sobre las pertenencias de su hija encontradas en su posesión. Su dolor se transformó en indignación al señalar la insensibilidad de considerar esos actos como recuerdos. En tal sentido, la madre de Chris, Mary, también se hizo presente con su decepción. Ella no pudo contener su frustración al afirmar que el jurado había fallado en su deber de justicia, decepcionando tanto a las familias como a las víctimas, pues esperaban que todos los responsables hubieran obtenido la pena capital. A pesar de eso, los allegados a la pareja de jóvenes celebraron porque la sensación de justicia por fin había llegado. Gary, con la determinación de un padre que busca reparar lo irremediable, expresó su intención de haber cumplido la promesa de justicia que le hizo a su hija. Las condenas llegaron como un alivio a la angustia colectiva. Sin embargo, la historia no terminaba ahí, pues los acusados decidieron apelar, por lo que la ira y la frustración regresaron, alimentadas por el dolor continuo de las familias y amigos que aún lidiaban con la pérdida. Para el año 2011, el sistema judicial del condado de Knox se vio sacudido por un escándalo que involucró al juez Richard Baumgartner, quien presidió los 4 juicios estatales. Esto desencadenó la apelación de las condenas de los acusados, cuyas sentencias se consideraron imparciales debido a la mala conducta del magistrado. Según los documentos judiciales, Baumgartner admitió que tenía una fuerte adicción a las drogas y a la compra de analgésicos recetados a condenados. Su comportamiento poco ético, que incluía la negociación de favores legales por sexo, resultó en su dimisión en marzo de 2011 y en su posterior inhabilitación. Los representantes legales de Letalvis, Thomas, Davidson y Vanessa se aprovecharon de ello para argumentar que esto perjudicó la capacidad del juez para dictar sentencias y comprometió todos los juicios que llevaron a cabo durante ese tiempo, incluidos los de sus clientes. Ante el escándalo generado, el juez Baumgartner fue inhabilitado y sometido a una investigación federal. Fue sustituido por el juez John Kerry Blackwood, quien el 1 de diciembre de 2011 tomó la decisión de conceder nuevos juicios para los 4 acusados tras las revelaciones de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, que confirmaron que Baumgartner probablemente estaba afectado durante la celebración de los juicios. No obstante, este proceso judicial se prolongó por múltiples apelaciones y disputas sobre si la mala conducta del juez había influido en las decisiones del jurado. Mientras se esperaban las apelaciones estatales de las decisiones, el tribunal fijó una fianza de $1 millón para Vanessa, la única que no había recibido una sentencia sin posibilidad de libertad condicional. Por otra parte, el juez solicitó un cambio de sede, pero permitió que se trajeran jurados potenciales de fuera del condado de Knox. La decisión de celebrar nuevos juicios fue confirmada en una decisión dividida por el Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee el 13 de abril de 2012. Sin embargo, un mes después, la Corte Suprema de Tennessee
revocó la orden de nuevos juicios para algunos de los acusados, sugiriendo que, a pesar de la mala conducta del juez, no se había demostrado su impacto en los procedimientos. Sin embargo, el juez Blackwood reconsideró su decisión en junio de 2012, otorgando nuevamente nuevos juicios para Davidson, Letalvis y Thomas, basándose en la regla del jurado número 13. Aunque los jurados expresaron su descontento con la decisión, señalando que ellos y no Baumgartner fueron quienes condenaron a los criminales, el nuevo magistrado fijó tentativamente como fecha para los nuevos procesos judiciales entre junio y noviembre de 2012. En junio de ese mismo año, los fiscales presentaron una solicitud para que el juez Blackwood se recusara del caso después de que invocara la regla del jurado número 13 para retractarse. La moción citaba la implicación emocional de Blackwood en el caso como una posible interferencia con un juicio justo. La complejidad del caso continuó al involucrar una serie de recusaciones judiciales y la asignación de un nuevo juez, Walter Kurtz, que supervisó la continuación del proceso y solo concedió nuevos juicios para Thomas y Vanessa. Debido al doble enjuiciamiento, los acusados solo enfrentarán las sentencias que ya habían recibido como máximo. En noviembre de 2012, se llevó a cabo el nuevo juicio de Vanessa, el cual se desarrolló en el condado de Knox, pero el jurado fue seleccionado en el condado de Jackson, Tennessee. Los abogados defensores argumentaron que debía recibir una sentencia de 20 años, mientras que los fiscales pidieron la pena máxima de casi 50 años. El 1 de febrero de 2013, Vanessa Coleman fue sentenciada a 35 años de prisión, descontándole el tiempo ya cumplido. En concreto, fue condenada a 25 años por facilitar el crimen de Shannon, 6 años por facilitar el rapto y 4 años por facilitar el abuso sexual. 3 meses después, se desarrolló el nuevo proceso judicial en contra de Thomas con un jurado constituido en Nashville, el cual terminó con un veredicto de culpabilidad por 38 cargos y con una condena a 2 cadenas perpetuas consecutivas por los crímenes, pero con la posibilidad de libertad condicional después de 51 años. En 2014, el Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee rechazó la solicitud de Vanessa de un nuevo juicio y confirmó su sentencia. El juez escribió en su opinión que los hechos del juicio demostraron que la mujer estuvo en la casa durante casi 2 días, donde Shannon fue confinada y brutalmente ultrajada antes de ser atada y envuelta en 5 bolsas de basura de plástico y metida en un cubo de basura donde falleció por asfixia. Pero ese mismo año se notificó a las familias de las víctimas que, con buena conducta, la sentencia de Vanessa se reduciría en 16 días por mes de encarcelamiento, lo que la haría elegible para la consideración de libertad condicional en octubre de 2014. Sin embargo, en una audiencia realizada en diciembre de ese mismo año, le negaron el beneficio y su próxima fecha de consideración de libertad condicional se fijó para diciembre de 2020. En 2015, el mismo tribunal confirmó la condena de Thomas, quien nuevamente en enero de 2016 apeló ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero el tribunal se negó a escuchar su caso. Un año después, en 2016, la Corte Suprema de Tennessee se negó a concederle a Davidson otro juicio, luego de que sus representantes legales impugnaran la legalidad de una orden de allanamiento que obtuvo el Departamento de Policía de Knoxville para ingresar a la casa alquilada de Chipman Street. Argumentó que la declaración jurada de la orden de allanamiento era defectuosa, porque el oficial que la había preparado no la firmó. Las autoridades judiciales no se percataron de la declaración jurada sin firmar,
Davidson argumentó que como el documento era defectuoso, las pruebas encontradas durante el registro de su casa, incluido el cuerpo de Shannon, no podían utilizarse en su contra. Si bien reconoció que la declaración jurada tenía fallas legales, la Corte Suprema del Estado también encontró que el oficial había actuado de buena fe al preparar los documentos de búsqueda, por lo que mantuvo la sentencia a muerte. 10 años después de los hechos, en marzo de 2018, un gran jurado del condado de Knox presentó una acusación formal de 36 cargos en contra de Eric Boyd, quien para ese momento purgaba una condena de 18 años impuesta en 2008. Recordemos que este sujeto había sido el único de los acusados que fue juzgado por el Tribunal Federal, y solo lo condenaron por robo de auto para facilitar el crimen. Sin embargo, la nueva acusación fue basada en los testimonios dados por Letalvis y Thomas, en los cuales lo señalaban como partícipe en los crímenes. Fue trasladado desde una institución correccional federal de Mississippi a la cárcel del condado de Knox, donde fue retenido con una fianza de $1 millón mientras esperaba su nuevo juicio, el cual comenzó en agosto de 2019. Se enfrentaba a cargos estatales de homicidio en primer grado, homicidio premeditado en primer grado, robo especialmente agravado, secuestro especialmente agravado y violación agravada en los asesinatos. A diferencia de los otros juicios, debido a un largo tiempo transcurrido entre los crímenes, el jurado se reunió en Knoxville. En este debate, Thomas fue testigo de la fiscalía. A cambio de su testimonio, se le permitió que sus condenas se redujeran y se le otorgara el beneficio de la libertad condicional después de 50 años. El 13 de agosto de 2019, un jurado declaró a Eric Boyd culpable de casi todos los cargos y fue condenado a cadena perpetua. También fue sentenciado a otros 90 años por otros delitos, incluido el secuestro especialmente agravado, el robo y la violación. Aunque sus abogados solicitaron una moción para un nuevo juicio, esta le fue negada en 3 ocasiones. Una ese mismo año, 2019, otra en 2021 por el Tribunal de Apelaciones Penales de Tennessee y la última en marzo de 2022 por la Corte Suprema de Tennessee. En el caso de Vanessa, era elegible para la libertad condicional en 2020, por lo que en diciembre de ese año se convocó a una nueva audiencia, en la cual los padres de Shannon y Chris dieron declaraciones a la Junta oponiéndose a que le otorgaran el beneficio. Los 7 miembros de la Junta votaron por unanimidad para negarle la libertad condicional y garantizar que no sería elegible para volver a presentarse ante una Junta durante 10 años, y quedó detenida en la prisión de mujeres de Tennessee, ahora conocida como el Centro de Rehabilitación Deborah K. Johnson en Nashville. En el caso de Letalvis y Thomas, fueron encarcelados originalmente en la institución de máxima seguridad de Riverbend en Nashville, pero en 2012, tras la apertura del complejo correccional del condado de Bledsoe, Peekville, abierto, fueron transferidos a esa instalación. Actualmente, ambos cumplen su cadena perpetua en el complejo correccional del noroeste, mientras que Eric está recluido en el complejo correccional del condado de Bledsoe. Por su parte, Davidson, quien fue el único condenado a muerte, permanece encarcelado en la institución de máxima seguridad de Riverbend. La última información disponible en los medios digitales sobre su caso fue en 2021, cuando la Corte le negó una reducción de la pena. Al momento que se realizó esta investigación, a mediados de noviembre de 2024, no se encontró información relacionada a su ejecución. Desde el trágico acontecimiento que tuvo lugar hace 16 años, los familiares y amigos de Shannon y Chris
tuvieron que pasar por un proceso doloroso y angustiante y enfrentar con valentía cada juicio para obtener justicia. En cada audiencia que se realizaba, les tocaba revivir una y otra vez los relatos de horror de cómo sus seres queridos habían perdido la vida. A pesar de todo esto y del tiempo transcurrido, los familiares y amigos de Shannon y Chris no lograron reponer su pérdida. Durante todo el tiempo transcurrido, trataron de mantener vivo el legado de Shannon y Chris a través de diversas iniciativas en su nombre. Se realizaron campañas de concientización sobre la violencia y la seguridad, honrando su memoria a través de acciones positivas en la comunidad. Mientras sus familias llevaban adelante esta lucha, Shannon y Chris se transformaron en símbolos de esperanza y resistencia. Momentos de alegría se compartieron en su honor, mostrando que aunque la tragedia les había arrebatado la vida, el amor y los buenos recuerdos jamás podrían ser borrados. En tal sentido se creó la fundación Christian Shannon Gale junto con el torneo de golf conmemorativo, cuyo objetivo era ofrecer becas a estudiantes de la escuela secundaria Farragut para asistir a la Universidad de Tennessee. A su vez, en nombre de Chris, instalaron una placa en el parque de béisbol de la escuela secundaria Falls, donde estudió, y se creó una fundación que organizaba un torneo de béisbol anual y otorgaba una beca a un jugador graduado. Asimismo, se colocó un monumento en el lugar donde estaba la casa donde ocurrieron los hechos, la cual fue demolida en 2008 por una empresa nacional de recolección de basura, y reemplazó la edificación por un monumento dedicado a la pareja cuya trágica historia caló hondo en la comunidad. Además de estas iniciativas, el legado de Shannon y Chris también se manifestó a través de cambios legislativos significativos en el ámbito judicial. El cabildeo de las familias de las víctimas resultó en la promulgación de 2 leyes en 2014. La ley Chris Newsom, la cual elimina la necesidad de la firma judicial en veredictos unánimes del jurado, y la ley Christian Shannon, que impide que los abogados de los acusados presenten a las víctimas de forma difamatoria. Estas leyes fueron creadas para proteger la dignidad de las víctimas y prevenir la revictimización durante los procesos judiciales. El impacto de estas iniciativas reflejó un compromiso decidido por parte de la comunidad, no solo para recordar y honrar a los jóvenes, sino también para buscar justicia para ellos y establecer un precedente para la protección de otros. La historia de Shannon y Chris dejó una marca indeleble en Knoxville y en el corazón de aquellos que los conocieron. Aunque el dolor de su pérdida nunca se desvanecerá por completo, sus vidas y el amor que compartieron continúan inspirando a otros a luchar por la justicia y el cambio. Su caso es un recordatorio sombrío de la crueldad que puede existir en el mundo, pero también de la fortaleza y resiliencia que las comunidades pueden mostrar frente a una tragedia. La historia de estos jóvenes no se reduce solo a los eventos trágicos de una noche, sino también a las vidas llenas de promesas y amor que llevaron hasta ese fatídico día. Y bueno, querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. ¡Adiós!